este video se va a hablar de la situación problema del curso, que es el diseño y construcción de un dispositivo de inyección microfluídico, en este caso el frasco de Marriott. Esta actividad trata de crear un dispositivo para la inyección de líquido microfluídico, por lo que se llevó a cabo la construcción de un frasco de Marriott, ya que uno de los requisitos es tener un flujo de salida de líquido constante y el frasco de Marriott cumple con este requisito gracias a las leyes de Bernoulli y Torricelli. El objetivo principal es observar el comportamiento del fluido gracias al efecto de la gravedad y presión en distintos puntos del frasco. Para la construcción de este frasco elegimos a un miembro del equipo para que reuniera los materiales y se pudiera hacer el modelo. Una vez decidido quién iba a ser, los materiales fueron los siguientes: plastilina, clavo, destornillador, un cúter, una botella de plástico, popotes de plástico duro y un martillo. Lo primero que se hizo fue en la tapa de la botella colocar un clavo y empezar a dar golpes para generar un orificio en la tapa. Después agrandar este orificio con el destornillador. Después con el cúter se cortó un orificio en la parte baja de la botella y realizar el mismo procedimiento con la tapa. Una vez conseguidos estos dos orificios, se comprobó que los popotes entraran sin dejar espacios. Y una vez conseguido este paso, se cortó un popote de un tamaño considerable para poner como tubo de salida y se selló con plastilina ambos popotes. Con la misma plastilina se creó un tapón para la parte de abajo del frasco y así evitar que el agua pudiera escapar mientras se llenaba el frasco. Una vez hecho esto, se llenó el frasco con agua para comprobar que la plastilina colocada fuera suficiente y así evitar fugas. Una de las características que tiene que cumplir el frasco es que no tiene que haber fugas. El agua tiene que estar más arriba del final del popote superior, en este caso el punto B en la imagen. La altura del popote debe ser constante para evitar errores en las diferentes mediciones. Y el punto B, que en este caso es el final del tubo, tiene que estar más arriba del punto S. Al realizar los experimentos se puede notar que mientras el líquido está sobre la altura del nivel del popote de medio, la velocidad se mantiene, pero al llegar a un nivel más abajo empieza a burbujear y la velocidad de salida deja de ser constante. Mientras el líquido esté por encima del nivel más bajo del popote, el aire de la parte superior aumentará, lo que hace que la presión disminuya hasta llegar a ser menor que la atmosférica, por lo que el líquido que se encuentra en el interior del tubo del centro descenderá más rápidamente y ya que se comunica directamente con la atmósfera. En este punto, la presión A adentro del tubo es la misma que la presión B, que es afuera del tubo, y la altura es constante y la ecuación de velocidad de salida depende de h y de g, de la altura y la gravedad, por lo que la velocidad se mantiene ya que la altura es constante. Una vez que el líquido llega por debajo de ese nivel, la presión ya no se puede liberar de igual forma, por lo que ahora se libera en forma de burbujas por el tubo de salida. En este punto, la altura empieza a variar dependiendo de la altura del agua, por lo que va disminuyendo y en ese caso la velocidad de salida disminuye también. Para tomar las medidas experimentales se realizaron 8 experimentos en diferentes escenarios de climas y horarios. Lo primero que se hizo fue realizar las mediciones, se colocaron líneas que marcaban los centímetros en la botella y así poder conseguir datos necesarios. Se colocó el popote en diferentes alturas en algunas pruebas para ver si el frasco no tenía errores y obtuvimos datos como el tiempo total, el tiempo en el tubo, la distancia inicial y final del tubo y la distancia desde el punto B hasta el fondo. En base a estos datos pudimos calcular una velocidad de salida con la ley de Torricelli, la cual nos arrojó una línea recta al momento de graficar la velocidad versus la altura. Después de esto calculamos una desviación estándar con el tiempo contra distancia e hicimos una gráfica. El método de mínimos cuadrados los usamos para verificar la veracidad de nuestros resultados, ya que si se hiciera un experimento ideal, los resultados arrojarían una gráfica, una recta que pasaría por todos los puntos. En nuestro caso, los puntos no estuvieron tan alejados de la recta, por lo que se puede decir que nuestros resultados están apegados a la realidad y que en el experimento los errores humanos fueron mínimos. Como conclusiones, podemos decir
Obtuvimos como resultados una velocidad de salida en promedio de 1.23 metros sobre segundo con un margen de error de más o menos 0.28 metros sobre segundos. Y al observar la gráfica de velocidad versus altura, se puede observar que la correlación que existe entre cada valor es muy grande, lo cual nos puede dar una idea de que la velocidad es muy cercana a ser constante. En el caso de la gráfica de los mínimos cuadrados, podemos ver que los datos están un poco más dispersos, esto debido a los errores humanos, como el cronometraje y algunos otros errores que no dependían de nosotros, como el clima.